lo que va a pasar es que, por ejemplo, la primera ecuación la van a poder escribir en forma de y de z. La segunda ecuación también en función de y de z. Entonces ahí las que son libres no solo es la y, sino que es z. ¿Sí? Bien, veamos un ejemplo ahora. De cómo vemos cuando un sistema es incompatible, es decir, cuando no tiene solución. Entonces, ejemplo 3, tenemos menos x más 2y igual a 1 y 2x menos 4y igual a 2. Pasamos a la forma matricial. Menos 1, 2, 1, 2, menos 4, 2. De vuelta, queremos un 1 acá. Entonces, hacemos menos una vez toda la fila 1 a la fila 2 de la gonada. Entonces, la copio tal cual está. Menos 1 por menos 1, el 1 que queríamos. 2 por menos 1, menos 2. 1 por menos 1, menos 1. Después, ¿qué queremos? Un 0 acá. Entonces, lo que hacemos es a la fila 2, le sumamos menos 2 veces la fila 1. Entonces, fila 1 queda tal cual. Y ahora hacemos 2 más menos 2 por 1, el 0 que queríamos. Menos 4 más menos 2 por menos 2 es menos 4 más 4, que es 0. ¿Sí? Y aquí que tenemos 2 más menos 2 por menos 1. O sea que es 2, menos con menos más, 2, 4 acá. ¿Cómo pasamos esto? ¿Cómo pasamos esto al sistema? Primera ecuación sería 1 por x menos 2 por y igual a menos 1. Hasta ahí bien. Pero ¿qué pasa en la segunda fila si lo pasamos? Esto se traduce en 0 por x más 0 por y igual a 4. Entonces, 0 por x es 0, más 0 por y es 0, 0 más 0 es 0, entonces la segunda ecuación queda 0 igual a 4. Esto es imposible. 0 no es 4, son números distintos. Entonces, esto nosotros decimos en matemática que es un absurdo. Cuando pasa esta situación, cuando llegamos a un absurdo, eso es que el sistema no tiene solución. O sea, el sistema asterisco 3 es incompatible. O sea, no tiene solución. Por eso les decía que es importantísimo saber leer esto. Fíjense la diferencia en el anterior. En el anterior teníamos 0 por 0 igual a 0. Eso se cumple siempre. Pero acá tenemos 0 por 0, 0 más 0 igual a 4. 0 igual a 4 es absurdo, que no se cumple nunca. Entonces, no existe solución. Incompatible. Entonces, acá tenemos ejemplos chiquitos, o sea, de 2 por 2. Cuando yo digo 2 por 2 es porque tiene dos ecuaciones y dos incógnitas que son x e y, pero tenemos uno de cada uno. Entonces fíjense, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2 los sistemas eran compatibles, uno determinado y uno no determinado, pero en los dos, en el ejemplo 1 y 2, además podíamos escribir
la solución o soluciones, las infinitas. Vamos a ver ahora la segunda manera, la manera 2. Acá era con operaciones elementales. Vamos a ver la segunda manera, que es lo que les decía que se llama teorema de Rouget-Frobenius. Entonces, manera 2 con teorema de Rouget-Frobenius. Creo que lo escribí bien. Lo primero que vamos a hacer es enunciar el teorema. ¿Qué dice el teorema? El teorema dice que si tenemos un sistema del estilo A por X igual a B, tal que son m cantidad, un número, pero es m cantidad de ecuaciones lineales, y n la cantidad de incógnitas. En los casos anteriores, m era 2 porque teníamos 2 ecuaciones y n también era 2 porque teníamos 2 incógnitas, x e y. Pero bueno, vamos a enunciarlo en general, con m cantidad y n cantidad de incógnitas. ¿Qué nos dice el teorema? Varias cosas. Por un lado nos dice que si nosotros calculamos el rango de la matriz A, ¿sí?, y nos coincide con el rango de la matriz ampliada, y eso nos da n, o sea, la misma cantidad de números de incógnitas, entonces el sistema es compatible determinado. Ahora vemos un ejemplo, También el mismo teorema nos dice que si nos dan iguales los rangos de la común y de la ampliada, pero nos da un número más chico al número de incógnitas, eso nos dice que el sistema sigue siendo compatible, pero es indeterminado. Por último, el teorema nos dice que si calculamos el rango de la matriz A y nos da un número distinto al rango de la ampliada, entonces el sistema es incompatible, o sea, no tiene solución. ¿Sí? Entonces, vamos a chusmear si esto se cumple en los ejemplos que vimos recién. Los ejemplos que vimos recién nos habían dado voy a copiar el último paso de los ejemplos. En el ejemplo 1, copio el último paso. Nos había dado 1, 0, 3, 0, 1 y menos 1. Entonces, ¿cuál es el rango de A? Recuerden que para calcular el rango de A, lo que hacíamos era fijarnos el número de filas no nulas de la ampliada. Perdón, de la escalonada reducida, de A sub R. O sea, miramos
el número de filas no nulas de A sub R. Bueno, esta es la sub R. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 2. Ahora fijémonos el rango de la ampliada. Esta fila toda completa ahora. Esta fila es no nula. Esta fila es no nula. También es 2. Y el n era igual a 2 porque era el número de incógnitas. Eran x e y. Entonces, estamos en el primer caso, donde el rango de A coincidía con el rango de la ampliada y nos daba 2, que era el número de incógnitas. Por eso, usando el teorema de Rouget-Frobenius, nos da, por esto, compatible determinado. ¿Sí? Es como que caes en lo mismo, porque tenés que hacer operaciones elementales. Entonces, podemos mirar lo que nos preguntan. Si nos preguntan solamente determinar si es compatible o no lo es, podemos usar el teorema Rouget-Frobenius. A veces es más fácil usando el teorema. En el ejemplo 2, también nos dará, si lo hacemos con teorema de Rouget-Frobenius, tiene que coincidir con lo que nos había dado. ¿Dónde está? Nos había dado 1 menos 2 menos 1, 0, 0, 0. Entonces, esta es A sub R. ¿Cuál es el rango de A? El número de filas no nulas, que era 1. El rango de la ampliada es el número de filas no nulas de toda, que también es 1. Pero ¿qué pasó? El número de incógnitas era 2 acá, en el ejemplo 2 de recién. Entonces, pasa esta igualdad, ¿sí? Que es 1, pero sin embargo nos da un número más chico a el número de incógnitas. Entonces, por teorema de Rouget-Frobenius, lo que tenemos es que es compatible, pero como pasa esta situación, nos da un número más chico, es indeterminado. Coincide. Por último, veamos el ejemplo 3, a ver si coincide con lo que estudiamos. Veamos el último paso. El último paso, en el ejemplo 3, nos había dado 1, menos 2, menos 1, 0, 0 y 4 nos había dado. Calculamos el rango de A. Entonces miramos el número de filas no nulas, es 1. Y miramos de la ampliada, el número de filas no nulas, esta es no nula y esta también. Porque para que sea nula, todos los elementos tienen que ser 0, Entonces, tiene 2 filas no nulas. Estos números son distintos. Por lo tanto, ¿qué nos dice el teorema? Que es incompatible. ¿Sí? Bien. Hasta ahí tenemos todo. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos ejercicios que involucran un número que no sabemos cuál es. Son los del estilo hallar el valor de K de manera tal que sea compatible. Seguro los vieron. O hallar el valor de, qué sé yo, T de manera tal o de B de manera tal que sea incompatible. Hagamos uno de esos. Ejemplo, como para que vean cómo se trabaja cuando no nos preguntan cómo es el sistema, sino que queremos que sea así. Entonces, este ejemplo lo
saqué para no quemarles un ejercicio de un parcial viejo que tenía justo acá en casa. Entonces dice, encontrar el valor de t para que el sistema y nos dan el sistema x, este es más grande, más z más 3w igual a 1 y más 2z más w igual a 4, 2x más 2y más 6z más 8w es igual a t, y nos preguntan que sea incompatible. Entonces hacemos lo que aprendimos, pasar esto a la forma matricial. Acá las variables son muchas. Tenemos x, y, z y w. Entonces, lo que hacemos es considerar una columna para las x, otra para las y, otra para la z, para la w y después la matriz b. Entonces hacemos, en x tenemos 1 para la primera, y no tenemos, como y no tenemos es un 0, z acompaña un 1 y w es 3. Segunda, ¿tenemos x? No. Tenemos y, sí, que es un 1. Tenemos z, es un 2. W es un 1, 4. Tenemos x, y, que es 2. Tenemos y, que es 2. Z es 6. Y 8 para w. Y acá tenemos el t que queremos encontrar. Bien, entonces escalonamos y reducimos. Por suerte ya tenemos el 1. Entonces, en el resto de la columna queremos ceros. Acá hay un 0, venimos bien, pero acá necesitamos un 0. Algo le tenemos que hacer a la tercera fila. Entonces lo que hacemos es, a la fila 3, lo que podemos hacer es sumarle menos 2 veces la fila 1. Voy a poner un chiquito, así entra. A la fila 3, lo que dijimos era sumarle menos 2 veces la fila 1. Entonces, fila 1 no le hago nada. La copio. 1, 0. 1, 3, 1. Fila 2 no le hago nada. 0, 1, 2, 1 y 4. Ahora sí queremos generar el 0. Entonces hacemos 2 más menos 2 por 1, el 0 que queríamos. 2 más menos 2 por 0, 2. 6 más menos 2 por 1, 4. 8 más menos 2 por 3, 8 menos 6, 2. Y acá que escribimos t más menos 2 por 1 es t menos 2. Sigamos reduciendo. ¿Qué pasa acá? Segunda fila tenemos, por suerte, un 1. ¿Qué queremos en el resto de la columna que tiene el 1? Un 0. Arriba no tiene, buenísimo. Abajo no. Entonces, algo le tenemos que hacer a la fila 3, porque queremos acá un 0. Entonces, a la fila 2, lo que hacemos es, por ejemplo, sumarle menos 2 veces la fila 2. A la fila 3 más menos 2 veces la fila 2. Entonces, fila 1 la copio. Fila 2 la copio. 0, 1, 2, 1, 4. Y ahora operamos. Hacemos 0 más menos 2 por 0, 0. 2 más menos 2 por 1, el 0 que queríamos. 4
más menos 2 por 2 es 4, menos 4, 0. ¿Sí? 2 más menos 2 por 1, 0. Y ahora que tenemos t menos 2 más menos 2 por 4, o sea, t menos 2 menos 8. Acá dice t menos 2 más menos 2 por 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, tener t menos 2 menos 8 es tener t menos 10. Entonces, ya que repasamos el teorema, vamos a usar el teorema de Royal-Frobenius. El número de incógnitas Sn eran x, y, z y w, eran 4. Pensemos qué pasa con el rango de A. Entonces no miremos esto. El rango de A es 2, porque tiene 2 filas no nulas. Nosotros nos piden que sea incompatible. Entonces, bueno, justo decía que sea compatible, pero bueno, hacemos todo. Para que sea compatible, ¿qué es lo que tiene que pasar? Para que sea compatible, queremos que el rango de A coincida con el rango de la ampliada. Entonces, para que la ampliada tenga rango 2, esto tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, para que sea compatible, toda esta fila tiene que ser nula. Entonces, t menos 10 también tiene que ser 0. Entonces, para que sea compatible, el t tiene que ser igual a 10. Yo había copiado mal, pero bueno, si nos pidieran lo mismo, pero que sea incompatible, ¿sí? ¿Qué es lo que nos tiene que dar? El rango de A, por el teorema, nos tiene que dar distinto al rango de la ampliada. El rango de A era 2, para que el rango de la ampliada sea distinto tiene que ser 3. Entonces, este número tiene que ser distinto de 0. Entonces, para que sea incompatible, t menos 10 tiene que ser distinto de 0, o sea que t tiene que ser distinto de 10. O sea que para t igual a 9 va a ser incompatible. T igual a 85.000 va a ser incompatible. Para cualquier otro valor de t que no sea 10, va a ser incompatible. ¿Sí? De estos tienen muchos para hacer, unos cuantos, que es en lo último. Puede aparecer la t acá, puede aparecer la t acá, puede llamarse de otra manera, pero bueno, es esto. El teorema de Royal-Frobenius nos dice mucho y las operaciones elementales las tenemos que hacer. ¿Sí? Bueno, voy a parar de grabar, a ver si hay consultas.